Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejercicio especial, más o menos, donde hay condensado dentro de lo que es el intercambio de calor. Se dan cuenta, en nuestros intercambios de calor, siempre da una temperatura, digamos, el caliente. El caliente es el que produce condensado, ¿no? Porque si yo llevo un fluido desde una temperatura de, no, digamos que es agua, desde 90 y lo llevo hasta 120 grados centígrados, yo ya puedo decir que va a haber ahí una masa condensada, que va a haber condensado, que la salida no va a ser agua fría, ahora va a ser agua fría pero mezclado con gas. Eso es lo que sería el evaporado, mejor dicho. Si fuera condensado sería al revés, ¿no? Sería que el caliente, digamos que estaba en 120 grados centígrados y bajó una temperatura de 80 grados. Significa que ahí hubo un condensado del gaseoso, se fue al líquido. Entonces, en esos casos se dice que hay un cambio de fase, ¿no? Y cuando hay un cambio de fase, chicos, la temperatura permanece constante. Entonces, si al principio me salía, en este que era caliente, digamos que era todo gas, la temperatura de salida me salió con condensado, esa temperatura, esa diferencia de temperatura ya no lo escribo así, ya no va a ir de 94 a 70, digamos. Ahora va a ir de 94 hasta 94, porque cuando hay cambio de fase, no hay intercambio de calor, se podría decir, o no varía su temperatura del fluido cuando hay un cambio de fase, ¿ya? Importante eso. Entonces, en el caso de que nuestro fluido, como estamos viendo, tiene condensado, su gráfica va a ser así, va a ser exactamente así. El fluido frío, digamos que va a ser agua, va a aumentar su temperatura normal, pero el fluido que va a generar condensado va a ser el caliente, ¿no? Entonces, el condensado es el enfriar. Al enfriarse, que era un gas, digamos, ahora va a producir agua dentro de las tuberías. Ese es su condensado, ¿no? Entonces, ya no puedo colocar aquí en su diagramita de temperatura, yo no lo puedo colocar como que abajo así. Como ya sé que hay condensado, yo directamente le tengo que poner la flecha así. Esto significa que hay cambio de fase, ¿ya? Si uno ve un ejercicio y lo ve así, al toque se va a dar cuenta, aquí hay cambio de fase, porque en un intercambiador de calor normal, sí o sí, lo que enfría y el fluido frío se va a calentar y el fluido caliente va a disminuir su temperatura. Debería ser así, pero debido al cambio de fase, su temperatura permanece constante. Entonces, este diagramita de acá, tenemos que asociarlo a nuestro ejercicio ahora. Fíjese, dice así, ejercicio número 2. Se diseña un intercambio de calor para condensar vapor de agua. Se diseña para condensar vapor de agua un intercambiador de calor de corazón y tubo y tiene las siguientes especificaciones. Este número de paso es de los tubos, por si acaso. Vamos a poner una T para distinguirlo. Número de pasos del tubo, 2. Los tubos son de cobre y tienen este diámetro, son de pared delgada. La longitud del intercambiador de calor es de 2,5 metros. La relación que hay entre el número de tubos por paso es de 220 tubos por paso. ¿Se acuerdan? En el anterior ejercicio era nuestro inciso B calcular esta variable. Ahora ya lo tenemos de dato, es 220. Nos da la velocidad a la que está fluyendo el agua, este, nos da la temperatura 1 y nos dice, calcúlese los kilogramos hora de vapor que se condensará a una presión de vapor de 0,05 bares manométricos. Nos da una presión. Entonces, lo que tenemos que calcular entonces, nos pide, fíjense, estas unidades, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me representa estas unidades? A ver, ¿quién se acuerda? Kilogramos sobre hora. ¿Qué variable tiene esas unidades? ¿Alguien que se acuerde? El Masa flujo de flujo. másico. Exacto, flujo másico. Si yo ya les hablé, ¿no? ¿Cuál es el que condensa? ¿El fluido frío o el fluido caliente?
el que genera condensado. Condensado es que del vapor se forma líquido. ¿Por qué? Porque se enfrió, ¿no? Entonces estamos hablando del fluido caliente, el que genera condensado, ¿no? Entonces, lo que me pide el enunciado que yo halle es el flujo másico del fluido caliente. Eso es lo que me pide que hay. Y tengo estos datos para hallar ese valor. ¿Ya? Entonces, nos concentramos en eso. Como me dice que el número de pasos es de 2, yo ya puedo hacer un dibujito, digamos así, que así va a ser mi intercambio de calor. Fíjense, lo azul es el número de pasos, 1 y 2. Tiene 2 pasos y uno de la coraza. Entonces, lo que yo tengo que hallar es el flujo másico del condensado, así se le llama, flujo másico. Sí, yo sé que es el fluido caliente, pero allá no lo llamamos así. Cuando hablamos de condensado, ya directamente le llamamos flujo másico del condensado. ¿Por qué? Porque hay una ecuación especial que seguro el ingeniero la habrá mencionado, que es esta de acá. Es esta de acá. Flujo de calor es igual a flujo másico condensado por calor latente. Esta ecuación es la que se utiliza cuando existe condensado en nuestros ejercicios, en nuestros intercambios de calor. ¿Ya? Entonces la finalidad a donde tengo que llegar, digamos, es a esta ecuación, a utilizar esta ecuación, porque aquí nomás es donde yo puedo apreciar el flujo másico condensado, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces yo para hallar eso, ¿qué es lo que necesito? Necesito el flujo de calor y necesito el calor latente. Esta delta de acá es calor latente, por si acaso. No pille una parecida. Entonces, si yo tengo ambos variables, esas dos variables, ahí es donde podría hallar el flujo másico del condensado. ¿Ya? Entonces vamos a hallar eso. Primero vamos a hallar el calor latente, que es lo más fácil. Esta de acá la vamos a hallar primero. Nos vamos a la primera. Eso es lo primero que hice, la verdad. Entonces, a ver. Fíjense, lo primero que, para hallar el calor latente, los que estén en termodinámica, si se acuerdan, en las tablas de termodinámica, entramos con temperatura o con presión, y ya con una de esas dos variables yo puedo ubicar, digamos, en mis tablas del agua, y ahí puedo hallar lo que es la entalpía, la entropía, también puedo hallar el calor latente, ¿no? Entonces, para yo entrar a las tablas de termodinámica, puedo utilizar la presión que me está dando el enunciado. Me dice que tiene una presión de vapor de 0,05 bares manométricos. Pero para yo entrar a tablas, tengo que transformar esta presión a presiones absolutas. Lo mismo que enseñamos en mecánica de fluidos, ¿no? No puedo entrar con presiones manométricas, solo con presiones absolutas. ¿Cómo se transformaba una presión manométrica a absoluta? Con esta ecuación de acá. Presión de vapor absoluta, en este caso vamos a llamarla así, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica en kilopascales es este valor de acá, y nuestra, nuestra presión manométrica, que estaba en bares, la podemos transformar a kilopascal. Bar con bar se va y me va a quedar lo demás en kilopascal. En sí, al final me va a quedar este valor de acá, pero como las tablas de termodinámica están en kilogramos, fuerza, centímetro cuadrado, o PSI, tengo que transformar estos kilopascales a kilogramos, fuerza, centímetros cuadrados. No lo tengo en la tabla de conversiones, pero se las pasé igual, ahí lo pueden chequear, nos queda este valor de acá. Ya con este valor de la presión de vapor, ahí recién se pueden ir a las tablas de termodinámica y van a encontrar ahí la temperatura y también el calor latente. ¿Ya? Es así como se entra. Entonces, como ya tienen el calor latente, ya tienen este valor de acá. Ahora, lo único que nos vamos a concentrar es hallar el flujo de calor. Para hallar el flujo de calor, tengo que ver los datos que tengo. Primero voy a ver qué ecuación es la que puedo utilizar. A ver, un ratingo. Ya. A ver, aquí anoto las ecuaciones que ya tengo. Puedo utilizar, digamos, que la del fluido frío. Flujo másico por su calor específico. Uy, por Cp. Y esto por su diferencia de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1.
Podría utilizar esta ecuación. ¿Qué datos necesito? Necesito el flujo másico, necesito el calor específico y necesito las temperaturas. Las temperaturas las tengo, solo tengo una temperatura que es la de entrada. Y calor específico no lo tengo y ese valor no lo puedo calcular casi nunca se puede calcular, es más que todo dato. Entonces esta ecuación igual a la del fluido caliente, estas quedan descartadas. ¿Por qué tampoco la del fluido caliente? Porque fíjense que en el fluido caliente tengo la incógnita de flujo másico. Y este flujo másico es el que no puedo hallar porque tengo que utilizar sí o sí esta ecuación. Entonces estas dos ecuaciones quedan descartadas, no puedo utilizar. La otra que podría utilizar o intentar ver es la que tiene el coeficiente de diseño, global de diseño, que es así, QD por área por delta de temperatura. Así la vamos a poner. Porque no tengo la delta a la mano. Podría utilizar esta ecuación, no puedo porque no tengo la U de diseño, tampoco me la he enunciado. No. Y esa U de diseño tampoco es, necesito datos bien especiales para encontrar esa U de diseño y tampoco tengo el área y la delta de temperatura tampoco la tengo, la podría hallar pero sería muy complejo. Entonces, tengo tres variables y los datos que tengo no me abastecen para cubrir estas tres variables. Entonces, descartada también. La que más me conviene es ver la que es el calor cuando lo asociamos con la eficiencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, la ecuación de la eficiencia es igual a flujo de calor, dividido entre flujo de calor máximo. ¿No? Así. Y flujo de calor máximo, aquí era igual. ¿Se acuerda? Es igual al mínimo por temperatura 1 menos temperatura 1. Entonces, esta sí yo podría utilizar. ¿Por qué? Porque ya tengo las temperaturas y lo que necesito aquí dentro sería el mínimo, que en este caso, chicos, aquí ya se asume directamente que es el otro fluido, el que no se condensa. Si el que se me condensa es el caliente, aquí directamente yo digo que el mínimo es el frío. Entonces sería así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito solamente hallar el calor específico del frío y su flujo máximo. ¿No? Ahora bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Donde nos quedamos aquí. Lo primero que vamos a hallar es el flujo másico. Para hallar el flujo másico, utilizamos esta ecuación de acá, flujo másico igual a la velocidad por área de flujo por densidad. Ya la he visto, ¿no? Entonces, para hallar esto necesito esta variable. Sí, ya. Tengo la velocidad, la tengo, me la he enunciado. El área de flujo no la tengo, pero la puedo calcular. La tengo. Fíjense, el área de flujo la calculo con su ecuación y la densidad la voy a hallar utilizando la temperatura media. Cuando yo tengo la temperatura media, es temperatura 1 más temperatura 2, dividido entre 2, y con esa temperatura media yo puedo ir a las tablas de agua, propiedades del agua, y ahí saco su densidad. Pero si se dan cuenta, chicos, solo tengo la temperatura 1. El enunciado solo me da la temperatura 1 del agua fría. 22, no me da la temperatura de salida. Entonces, ahí hay un gran problema, digamos, que el ingeniero, como estábamos hallando la temperatura media, el ingeniero nos dijo que ahí sí podemos asumir una temperatura de salida, solo en este caso. ¿Para qué? Para hallar una densidad. ¿Por qué se puede asumir en este caso una temperatura de salida? Porque no va a hacerme variar tanto mi densidad. Si se dan cuenta, las densidades de las diferentes temperaturas varían poco.
varían entre este último valor nomás. Entonces, una temperatura de salida que esté más o menos entre dentro de 20, 30, 40, es más que suficiente para hallar una densidad este, estable, estable se podría decir, o que esté dentro de los parámetros de nuestro ejercicio. Ya, eso acuérdense, esta parte sí se tiene que asumir, chicos, en el caso de que el enunciado no le dé los datos. Si el enunciado le da los datos, belleza, pues lo utiliza nomás lo del enunciado, pero como en este caso no nos da, tenemos que asumir. Entonces, como esa densidad ya puedo recién utilizarla acá, y para hallar el área de flujo, ya tengo esta ecuación de acá. Necesito el área de tubo. Y el área de tubo es simplemente pi por el diámetro cuadrado entre 4. El diámetro de los tubos. Y ese dato sí lo tengo. Diámetro de tubo 19 milímetros. Ahí hay el área de tubo. A mí me salió esta cantidad. Ahorita voy a escribir. Área del tubo a mí me salió. A ver, a ver. Mm, 2,83 por 10 a la menos 4. 2,83 por 10 a la menos 4. Entonces, ahora bien, me falta lo que es n de tubos dividido entre n. Me falta esta partecita de acá. Anotar en la ecuación, me falta esta partecita de acá, ¿no? Esa parte ahí, si se dan cuenta, ya lo tengo el enunciado. La relación esta, la tengo. N de tubos dividido entre pasos me dice que es 220. Entonces, yo puedo reemplazarlo directamente ahí. En vez de colocar en vez de hallar n de tubos y luego hallar número de pasos, directamente le coloco esa relación y me dice que es 220 por 220. Y ahí ya lo tengo. Ahí ya tendría lo que es el área de flujo. ¿Ya? Entonces, si ya tengo el área de flujo, ya tengo la densidad, ya tengo la velocidad que me dio el enunciado, ahí puedo hallar lo que es el flujo máximo. El flujo máximo a mí me salió 4904,75. Las unidades, acuérdense que tienen que estar en kilogramos hora. ¿Por qué en kilogramos hora? Porque el enunciado me pide que haya el condensado en kilogramos hora. Entonces, el otro flujo máximo, que en este caso es el fluido frío, igual lo tengo que manejar en esas unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito ahora es, si se dan cuenta, ya estoy en la fase final, ya estoy aquí, y esta parte de acá, el flujo máximo máximo, ya directamente yo lo voy a reemplazar aquí en esta parte de azul. Fíjense, a ver, esta relación de acá está así, ya lo despejé, digamos, que así, ¿no? Entonces, flujo máximo puedo reemplazarlo aquí. Y me quedaría así la ecuación para hallar Q, el flujo máximo, flujo de calor, perdón. Entonces, ya lo tengo flujo máximo. El CP, aquí como es del agua y la temperatura está casi a temperatura ambiente, ahí también tenemos que asumir un calor específico. Este, ¿Cuál va a ser el calor específico? Hay una tabla que no se las pasé todavía, pero se las voy a mostrar. El ingeniero nos las mostró una vez. Voy a buscarla. Que hay ciertos valores ahí, como el calor específico para algunas temperaturas. En este caso vamos a asumir un valor de 176. Ese va a ser el valor de CP, ¿ya? Entonces, como ya tengo CP, porque lo saqué de una tabla que ahorita no la tengo a la mano, y tengo el flujo máximo que lo acabo de hallar, y tengo las temperaturas de entrada del fluido caliente y del fluido frío, lo tengo en el enunciado. Este, ya con esos datos recién puedo hallar lo que es el flujo máximo, flujo, flujo de calor, perdón. Entonces, ahí directamente lo hallo y
la eficiencia es lo único que me faltaría. La eficiencia simplemente lo puedo hallar utilizando la ecuación de la eficiencia y esta ya está reemplazada directamente y tenemos todos los datos. Ya, ahí tenemos temperatura 2, que es la que asumimos, y luego las temperaturas de entrada sí la tenemos. Entonces no hay ningún problema, hallamos, a mí me salía 0,22, sí, 78, 22,78% sería. Entonces ya tengo la eficiencia y ya tengo todos los datos necesarios para hallar el flujo de calor máximo. Ahí recién puedo hallar el flujo de calor del sistema. Ahí lo ven las unidades en que sale y ya recién, como ya tienen ese dato de flujo de calor, recién podemos decir que tenemos ya los datos necesarios para hallar el flujo máximo del condensado. Ya tenemos esto y esto lo podemos ya reemplazar. Nos quedaría solo esto. Y así sería este ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? En las tablas de termo, ¿alguna duda? Ya. ¿Cuándo es el examen, chicos? El Miércoles. miércoles. Ay, ay. Voy a buscar más ejercicios a ver si me da tiempo, porque la verdad es que estoy un poco ocupado con mis propias materias. Si se puede, mañana mismo pasamos otra ayudantía, pero si no, vamos a tener que hacerla lunes o martes. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio, aunque sea más, si es que pide algún modelo de examen bueno. ¿Ya? Listo, Harrison, gracias. Ya. Ahí vamos a quedar, chicos. Cualquier duda me preguntan nomás. Gracias, auxiliar. Nos vemos.